Este lugar es una ocupación de tribus nómadas chichimecas en esa época, donde tuvo gran impacto en la conquista, que vamos a ver que 10 años después de que se establecieron los españoles aquí en México, Tenochtitlan, partieron hacia esta zona. ¿Y dónde vamos a empezar nuestro tour? Con ese icono, ese distintivo de Querétaro, lo que son los arcos, ese gran acueducto que estamos viendo ahorita de forma panorámica, y podemos marcar no la fundación de la ciudad como tal, pero sí parte de su riqueza a partir de ese siglo XVIII, cuando un grupo de monjas capuchinas de la Orden de San Felipe de México acudieron a este lugar y debido a una petición y a unas quejas fue que solicitaron que hubiera agua en los conventos porque, como bien sabemos, hoy en día esta zona de Querétaro es muy seca. Entonces, etimológicamente, Querétaro no es una palabra castellana, es una palabra que proviene del purépecha. Entonces tenemos varios significados acerca de esta palabra. Entonces en purépecha, como estamos viendo ahorita, tenemos una palabra que dice Queriratru. Entonces se empezó a deformar la palabra y Keri significa grande, Ireta significa pueblo y Ru significa lugar, es decir, un pueblo grande, pero también hay otros términos que se dice que es en purépecha que significa Querétaro, así con Cerettaro, Querétaro, que significa cañada. Entonces, para bien o mal, todo este lugar significa, tiene una relación de lugar, de cañada, por su orden geográfico, que estamos viendo y podemos observar cómo las montañas rodean este pequeño valle, y uno de los extremos de la ciudad es donde se encuentra un punto que es la cañada, que es donde va a dar inicio nuestra historia. Entonces, lo que es interesante, entender el término Querétaro, que proviene del purépecha. Más o menos así sonaría como Querétaro, y la palabra se empezó a deformar, como muchas palabras que hoy en día mencionamos que tienen un origen indígena o prehispánico. Entonces, este gran arco que estamos viendo, 1280 metros de largo, que es lo que estaríamos dominando en este entorno. Aquí tenemos que puede significar peñasco, lugar, queránduru, es más o menos el término que le podemos nombrar a la ciudad de Querétaro. ¿Y por qué se llama Santiago de Querétaro? Cuando llegamos a la iglesia, al Templo de la Cruz, vamos a ver que en ese cerro surgió una aparición milagrosa de Santiago Apóstol en su caballo blanco, y es por ello que se le llamó Santiago de Querétaro, por una imagen para que se pudieran vencer lo que fueron los indígenas ante la embiste de los españoles. Entonces, a finales del siglo XVII, el servicio de agua de la ciudad era poco eficiente. Se dice que muchas de las enfermedades que se producían por la calidad del agua eran precisamente relacionadas con la locura. Entonces, en 1721, procedentes de México y de San Felipe de México, llegaron 5 monjas capuchinas para fundar lo que es el convento de San José. Entonces, se dice que el agua era un elemento que deseaban muchos en ese lugar. Entonces, acudieron a plan de queja a lo que es al marqués de la Villa del Villar del Águila. No es otra cosa más que don Antonio de Urrutia y Arana. Entonces, parte de la historia moderna, sobre todo del siglo XVIII, inicia con esta parte, con el norte de la ciudad. Y justamente ahorita donde estoy en este norte de la ciudad, tomado este pequeño video de justamente uno de los complejos que se encuentran en la cañada. Entonces podemos ver cómo ha cambiado la ciudad. Quienes conocen Querétaro y quienes han dejado de ir en algunos años, es impresionante cómo ha variado. Entonces, desde cualquier punto, dominan lo que son estos 1280 metros de acueducto, 74 arcos de cantera, que es lo que estaríamos viendo. La altura máxima de cada uno de esos arcos, que tiene 3 metros de separación entre arco y arco, es de 23 metros. Muchos de esta corriente de agua llegaba justamente a las cajas de agua que se ubicaban en las plazuelas, y una de las plazuelas más interesantes, que es donde parte la fundación de la ciudad, se dio en el convento de la Cruz. Entonces esta agua surgió, venía desde la cañada. Se dice que este marqués, su petición era de encontrar un lugar donde hubiera agua. Entonces recorrieron lo que es el valle, vieron que en la parte alta, justamente en este extremo, había cierto
fluido de agua, lograron hacer una pequeña alberca de cal y canto y lograron hacer un pequeño muro de este tipo de material de mampostería para empezar a traer el agua. Poco a poco las obras de este acueducto empezaron a mejorar y fue por ahí de 1726 que de forma irregular el agua ya corría desde la cañada. Una vez que se construyó esta alberca, con esa barda que la protegía, empezó a bajar justamente este fluido hacia el convento de la Cruz, que cuando hacemos la visita podemos ver una caja de agua, el cual abastecía muchas de las ciudades coloniales de México. Existían las fuentes públicas, entonces la gente acudía a esas esquinas, normalmente estaban en esos lugares, llenaba sus cántaros y ya se llevaba el preciado líquido, como dicen por ahí. Este marqués fue gobernador, fue regidor de la Ciudad de México y posteriormente se fue a vivir a Querétaro. Dicen que el costo de este acueducto fue de 125,000 pesos, de los cuales 88,000, como decimos por ahí, fueron apoquinados por el marqués. A este marqués lo distinguimos, lo podemos ver a Juan Antonio de Urrutia, justamente en la Plaza de Armas, donde hay una fuente muy bonita, que es una de las plazas principales, de las más pequeñas pero principales de la ciudad de Querétaro, y ahí hay una estatua, hay un monumento honrando lo que es este evento de poder traer el agua. Entonces a él se le debe la construcción de este acueducto, desde la cañada hacia los conventos, sobre todo. Y esta es una tradición en la Nueva España, donde estaban ubicados los principales recintos religiosos. Siempre había una ramificación, un acueducto, un ramal, donde llevaban agua dura y agua débil, agua de los dos tamaños o de las dos potencias o niveles que le dicen para llevar el líquido. Entonces, como bien sabemos, el acueducto se puede visitar de día y de noche, es muy bonito, lo iluminan. Entonces, cualquiera que sea el plan, cualquiera que sea el día o el horario, siempre sobresalen lo que son los arcos. Entonces, seguimos con esta vista aérea, simplemente para tratar de entender un poquito cómo ha ido creciendo la ciudad. Podemos ubicar y dominar las cúpulas de las iglesias, la Santa Cruz, San Agustín, Santo Domingo, San Francisco, obviamente, Santa Rosa de Viterbo, Santa Clara, es decir, las principales órdenes religiosas también se establecieron en lo que es la ciudad de Querétaro. La fundación de México Tenochtitlan fue en 1524, pero la fundación de Querétaro fue un 25 de julio de 1531. Vean cómo ha cambiado. Aquí tenemos una vista de la corregidora, del estadio La Corregidora. Hace algunos años uno llegaba a la ciudad y este era el límite, era la entrada de la ciudad. Entonces estamos caminando, ya dejamos casi 1,5 kilómetros de acueducto y es en este lugar, en la cañada, donde se construyó esa alberca, se empezó a traer el agua desde las partes altas a las partes bajas de la ciudad. Entonces, para llegar a este punto, se recorren esos 74 arcos desde el mirador de los arcos, donde se encuentra el convento de la Cruz, y es en este lugar donde se construyó esa pileta, esa alberca, y desde aquí empezó a correr el agua, como dijimos hace un momento, de forma irregular. Entonces, cuando se toma el tranvía, ese recorrido que hacen turístico, llegan a este punto, se dan la vuelta en U, y allá al fondo se alcanzaría a ver un monumento, una pequeña estatua que también se refiere al marqués. Entonces, vamos a iniciar nuestra historia desde arriba, porque fue como originó parte de la construcción de la ciudad moderna. En 1531 se fundó justamente en el Cerro de la Cruz. Ya cuando estemos en ese lugar, vamos a platicar qué leyendas, un par de leyendas que nos hablan posiblemente de la fundación de la ciudad. Camino Real de tierra adentro se dice que fue la ruta comercial más larga del mundo en tierra, más de 2,300 kilómetros. Venía desde Santa Fe, desde Estados Unidos, desde Nuevo México, obviamente recorriendo Zacatecas, Guanajuato, San Luis Potosí, Hidalgo, todo esto originado por la Ruta de la Plata. Entonces, este Camino Real de tierra adentro fue la ruta comercial más larga del mundo en su momento y obviamente pasaba por la ciudad de Querétaro. La ciudad de Querétaro tiene una traza un poquito especial, no es como todas las ciudades o la mayoría de las ciudades en México, donde en la plaza central, en la plaza de armas, se desarrolla y se traza lo que son los principales edificios. Bien sabemos que por una ordenanza real se construía
una plaza mayor, una plaza de armas, y en los extremos se colocaba la iglesia, el mercado, el gobierno y otros edificios civiles. Aquí en el centro tenemos varias plazas y una de las más importantes es el Jardín Cenea. Cenea porque así se apellidaba un gobernador del estado de Querétaro, pero es en este lugar donde el convento de San Francisco tenía ubicada lo que era su huerta, el cementerio y algunas capillas del edificio de San Francisco. Algunas personas se confunden porque es como que la iglesia principal de la plaza, que esta es la catedral, pero no, en algún tiempo fue la catedral, lo que fue el templo de San Francisco. Hoy en día es el Museo Regional de Querétaro, que justamente se encuentra frente a este jardín. Se puede apreciar lo que son los portal de peregrinos, que no es otra cosa más que el acceso a lo que es al museo. El Museo Regional, que dicho de paso, hay una gran exhibición de arte prehispánico muy famoso. Y la construcción de este edificio empezó en 1589, el templo en 1640 y el claustro que vamos a visitar más adelante en 1698. Esta iglesia sobresale lo que son sus retablos barrocos, como que estaríamos viendo, chapados en oro. Existen piezas muy importantes como el facistol barroco y la sillería del coro alto que se ubican. Ese retablo mayor que estamos viendo fue sustituido por el actual, que es de un estilo totalmente neoclásico. El convento, como bien mencionamos, ocupó varias de las zonas y construcciones que rodean al templo. La plaza fue el huerto, el jardín Cenea, que también se le llamó antes Jardín Obregón, fue el atrio. Y en 1540, Fernando de Tapia, es decir, Conín, ayudó a que la resistencia indígena se calmara. Y es por eso que en este lugar se determinó que la traza de la ciudad de Querétaro partiera desde este punto. A pesar de que se fundó donde está la Santa Cruz, este fue el primer edificio religioso ya de este tamaño, de estas magnitudes, que se construyó en Querétaro. Importante porque de aquí se trazaban algunos caminos, sobre todo para conectar lo que es al Bajío. Otras construcciones que había, ahorita estamos viendo uno de los patios, la capilla de la Santa Orden de Loreto, la capilla del Señor de Villaseca, del Tercera Orden, es decir, con las leyes de reforma, que fue la expropiación de bienes eclesiásticos, muchos de los complejos religiosos quedaron totalmente fracturados, desmembrados, y en la mayoría de los casos solo se conservaron lo que es la iglesia, las naves centrales y en algunos casos los claustros. Muchos de estos usos dieron paso a infraestructura civil. Entonces, el caso de San Francisco no fue la excepción. Y cuando salimos, podemos encontrar una de las calles más bonitas, el andador 5 de Mayo, que comienza en este extremo, que es donde se encuentra San Francisco, y terminaría, que es lo que nos va a llevar nuestro recorrido, lo que es a la Plaza de Armas, que es donde se encuentra la calle de Pasteur. Algunas veces este color ha ido cambiando, antes era amarillo, y aquí vemos el conchero, los danzantes, que es parte de una tradición purépecha, es por ello que tenemos varias representaciones de los concheros. Entonces, parte del plan es recorrer los arcos, llegar a esta calle, a este andador 5 de Mayo, donde, como todo centro, buena gastronomía, sobre todo artesanía, y normalmente cuando el calor aprieta y apremia en Querétaro, yo les recomiendo que se tomen o se coman una nieve de limón con vino tinto. Ahorita vamos a ingresar. Van a ver unos vasos, cómo baten el vino tinto con limoncito para darse un buen refresco. Ahorita vamos a hacer esta pequeña entrada. También están los famosos pedos de monja. Entonces aquí desde 1970 preparan vino tinto con nieve de limón. Les cuesta, no es barato, pero realmente vale la pena. 80 pesos el vaso que nos van a preparar. Es un local de esos antiguos con mucha tradición, donde, como estamos viendo, les sirven su nieve de limón, bastante rica, por cierto, bastante lleno el vaso, y posteriormente lo llevan a la barra, como lo que estamos viendo ahorita, agarran su gran botella de vino tinto, lo baten, lo empiezan a servir, y con una cuchara ya muy practicado ese movimiento para poder batir lo que es la nieve y el vino tinto. Entonces, si refresca, si no han comido y si no son muy dados al vino tinto, son muy sensibles
a las bebidas alcohólicas sí les puede propiciar algún leve mareo, pero la verdad es que refresca bastante. Entonces es muy recomendable tomar ese vaso de limón, de nieve de limón con vino tinto. Sobre este andador, en el otro extremo, estaría el andador Libertad. Y en esta casa se encuentra, en esta calle se encuentra una de las casas más importantes, la Casa de los Cinco Patios. ¿Quién vivió aquí? ¿Por qué es la importancia? Pedro Romero de Terreros, el conde de Regla. Sabemos que tuvo gran parte de su fortuna en Zacatecas, Guanajuato y sobre todo el estado de Hidalgo. Sin embargo, Pedro Romero de Terreros llegó a trabajar con su tío a Querétaro. Llegó como un simple trabajador, un simple obrero, ayudaba a su tío, sobre todo con los jornaleros y tratar de organizar todo el negocio de la plata. Pero Pedro de Romero de Terreros, el conde de Regla, aprendió también el oficio que en poco tiempo él fue el encargado de comandar y liderar todo el tema de la plata en esa zona. Entonces la casona de los Cinco Patios, que hoy en día se utiliza mucho para eventos sociales, inclusive ese día que estuve allá, había una boda, que dicho de paso, todas las iglesias, al menos del centro histórico, en todas había bodas. Quiero pensar que después ya de la pandemia, o que se sienten muy relajados, pues empezaron a animarse todos los novios. Y llegando, continuando por este andador 5 de mayo, llegamos lo que es a la Plaza de Armas, una plaza pequeñita que curiosamente no es como otras plazas, como mencionábamos hace rato, que no está rodeada de 4 calles abiertas. Normalmente los zócalos podemos ver que llegan a ese lugar 4 calles abiertas. Y aquí podemos ver que el testimonio de gratitud en honor al marqués se construyó en la parte central de la Plaza de Armas, lo que es esta pequeña fuente. El marqués, ahí lo tenemos, el pueblo de Querétaro. Este es el busto, esta es la escultura del marqués Don Juan, al que se le debe que se haya introducido el agua potable, y todavía hay ciertos ramales del agua en la ciudad de Querétaro. Todavía llega algunas fuentes públicas como la de Santo Domingo o la de Santa Cruz. Entonces, dando una vuelta por esta plaza, el único edificio de gobierno, de acuerdo a la usanza, es el Palacio de Gobierno, que en su momento fue casa del Marqués de Cala, o también de Josefa Ortiz de Domínguez en el otro extremo. Aquí hay restaurantes buenos, como el Chucho el Roto, 1810, donde también hay buena comida, 3 restaurantes que están juntos, justamente en estas terrazas. Restaurante 1810 también es bueno, y el del Chucho el Roto. Y en el extremo izquierdo, ahorita vamos a ver, hay otros de los andadores comerciales, que es el andador Libertad, que así como subimos por, por el andador 5 de mayo, donde tenemos artesanías, eh, productos típicos, comida. Este andador que normalmente lo utilizamos para bajar y llegar de nueva cuenta al convento de San Francisco, normalmente ahorita se utiliza como para bajar, dándole un sentido. Entonces simplemente es una propuesta de artesanías que podemos ver justamente en nuestro camino. Encuentran las famosas muñecas, ¿no? Que ahorita vamos a ver al final. Entonces vamos a acelerar un poquito el paso para seguir recorriendo este andador Libertad. Obviamente hay propuestas muy locochonas, como lo que estamos viendo ahorita, estos alienígenas que ya llegaron a Querétaro, imagínense. Entonces, en la mitad de los corredores es lo que pudiéramos tener. De igual forma, el famoso tranvía que recorre la parte histórica de la ciudad, y vamos a retomar de nueva cuenta nuestro camino para recorrer otros edificios religiosos. Entonces, aquí de este punto, desde el jardín principal, tomamos el andador 5 de mayo, pudimos ver lo que es rápidamente el exconvento de San Francisco, hoy Museo Regional de Querétaro, que todavía conserva su claustro y parte de los patios que formaron parte de la actividad monacal. Tuvo un buen huerto, tuvo un buen cementerio y demás. Y aquí estamos en otra de las casas civiles, la Casa de la Marquesa, que hoy en día es un hotel boutique que vamos a ver. Esta Casa de la Marquesa es interesante por los moradores. Sabemos que Agustín de Iturbide, antes de entrar a México en septiembre de 1821, aquí se hospedó. También fue en 1916 cuando Venustiano Carranza dispuso que se instalara en este lugar la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Pero por qué una Secretaría de Relaciones Exteriores que obedece a una capital? Pues resulta que, si no lo sabían, nos podemos enterar hoy que la ciudad de Querétaro 2 veces fue capital de la
de la República Mexicana. Sobre todo después de la Constitución, por ahí de 1917, fue capital provisional de la República durante los trabajos del Congreso Constituyente. Entonces, en ese periodo hay medio de, tratándose de regularizar y crear ese nacionalismo en México, fue por breve tiempo capital de México. Entonces, al ser capital, inmediatamente los poderes y las grandes secretarías se empezaron a establecer. Esta casa sobresale su barroco mexicano, ¿no? Aquí vivió doña Paula de Guerrero y Dávila, que pudimos ver algunos elementos mudéjars, ¿no? Arcos prolongados, mucha cantera labrada, que es como lo que estaríamos viendo justamente en esta caminata, perdón, esa cantera rosa. Y aquí tenemos otra de las placitas, ¿no? El Jardín Guerrero, que justamente se encuentra enfrente de uno de los edificios de gobierno. Podemos dominar este estilo neoclásico, el Palacio Municipal de 2 pisos, podemos ver sus columnas estriadas, totalmente adosadas, marcando otro de los jardines bonitos, lo que es el Jardín Guerrero. Y otro jardín, que es el Jardín de Santa Clara, que en su momento también fue uno de los grandes conventos. Para variar, había una misa en ese lugar, entonces nada más vamos a ingresar rápidamente, que fue un convento de siglo XVI, de inicios del siglo XVII, donde su dueño, que tenía una gran fortuna y padre de María Luisa, se convenció para poder crear y fundar un convento de las monjas clarisas y que su hija tomara los hábitos en dicha orden. Esa era una práctica muy, muy normal en la Nueva España. La gente adinerada, que eran benefactores y que eran patrocinadores de las iglesias, lo que hacían era dar un gran dote para que las hijas pudieran estar acobijadas y se ordenaran religiosas justamente en ese lugar. Y es en esta plaza, en una de las esquinas, donde tenemos otro de los monumentos que en su momento no estuvo ubicado en ese lugar, que es la Fuente de Neptuno, que estuvo justamente donde hoy se encuentra el monumento de doña Josefa Ortiz de Domínguez. Aquí tenemos otra vista parcial de lo que es la casa de la Marquesa. Podemos ver ese barroco exquisito, ¿no? Todavía sobresalen esos elementos mudéjars bajo esa influencia de 800 años del poder islámico en España, que obviamente de rebote nos vino a aplicar en nuestro México. Esta fuente de Neptuno es de 1797, originalmente estaba acompañado por 2 grandes bardas, pero esta no es su posición original, como les comenté, su posición original se encontraba en la calle 6 de Septiembre y Corregidora, que es donde se encuentra justamente ese monumento. Está incompleto lo que es el monumento, podemos ver a Neptuno, ese de la mitología romana, el mandamás de los mares y de las aguas. Entonces esta caja de agua también funcionó para que ese líquido llegara a estas fuentes públicas. Entonces esta fuente de Neptuno llegó justamente a este lugar después de reubicarse a principios del siglo pasado, en 1908. Se trasladó a este Jardín Santa Clara, sin los muros laterales, las hornacinas y algunos elementos como eran jarrones de cantera. Es totalmente neoclásico lo que estaríamos viendo ahí, justamente lo que es el arco y la caja de agua sobresalen este elemento y este estilo arquitectónico. Neptuno, como pudimos ver, sostiene en la diestra su tridente y en la siniestra la cola de la presidencia municipal. Y aquí tenemos junto a Santa Clara otro convento, el de San José de Gracia. Es más austero. Lo que se sobresale en Santa Clara son sus retablos, ¿no? Todos perfectamente y bellamente decorados. Y aquí vean, aquí tenemos, no hay presencia de retablos de madera, entonces simplemente la dividen lo que son esos muros, pero en su momento formaba parte del mismo complejo. Seguimos por la calle de Madero, Corregidora, la separa, de un lado tenemos 5 de Mayo y luego tenemos la calle de Madero. Entonces, continuando hacia el otro extremo, llegaríamos a los edificios de las otras órdenes religiosas. Entonces, en un sector tenemos a los franciscanos y por este lado vamos a ubicar lo que es más adelante el convento de San Agustín, el convento de Santo Domingo. Y curiosamente, la catedral de San Felipe Neri,
realmente es llamar la atención porque uno pensaría que la catedral es el edificio más suntuoso y como en algún tiempo mencionamos, fue el templo de San Francisco que fugió como catedral hasta mediados, tercera parte del siglo pasado. Aquí la catedral de San Felipe Neri, a petición de la orden religiosa hacia Benedicto XV, le pidieron que cuando esta congregación se retirara, este edificio fungiera como catedral. Esto sucedió justamente por ahí de 1921-1922, cuando este edificio fue declarado, y es uno de los últimos edificios virreinales. Me voy a tomar la tarea de ponerle pausa porque la arquitectura es única. Podemos ver que este edificio que se empezó a construir en 1786, que ya venía siendo la última parte del virreinato, recordar que el inicio de la independencia fue en 1810, y en 1804 se terminó de construir por orden de San Felipe Neri, fue que se edificó esta construcción. Y quien bendijo este edificio el 19 de septiembre de 1805 fue el cura Miguel Hidalgo. En 1921, corrijo, se autorizó que fuera catedral. Entonces, arquitectónicamente es uno de los mejores trabajos logrados. Podemos ver que su entrada principal presenta un arco hexagonal. Pueden ver la puerta y cómo en el remate tenemos parte de un polígono. Tenemos 6 columnas muy esbeltas, que es lo que estaríamos viendo justamente en este sector. Vean, 6 esbeltas columnas muy, muy ligeras, que vale la pena aquí tomar un pequeño descanso para analizar la arquitectura. Y estas columnas están exentas sobre pedestales sesgados. Estos pedestales sesgados es justamente lo que estamos viendo aquí abajo. Entonces, esto es un caso único en la ciudad de Querétaro. Entonces, ya que vemos que es la catedral y vemos su fachada totalmente barroca, nos hace detenernos y a tratar de analizar un poquito la arquitectura. Estos capiteles que estamos viendo en la parte alta, arquitectónicamente los podemos relacionar con el estilo corintio. Entonces, vale la pena, ¿no? Como mencionamos, lo que son los bajorrelieves. Aquí tenemos un bajorrelieve. ¿De quién? Pues de San Felipe Neri, que también nos apunta y nos sobresale lo que es la fachada, justamente donde divide el primer y el segundo cuerpo. Y el segundo cuerpo, fíjense, tenemos 4 pares de columnas. 1, 2, 3, 4. Entonces, el primer cuerpo tenemos, ¿no? Dos juegos de 3 columnas en cada extremo, y aquí tenemos 4 pares de columnas, donde también el capitel termina en un estilo corintio, 2 de cada lado. Tenemos medallones, como estamos ubicando justamente en este lugar, podemos ver lo que son los medallones. Y esa cúpula que ahorita no estaríamos dominando, pero ahorita que nos movamos la vamos a poder ver, tiene una altura de 59 metros de alto. Entonces vamos a correr el video para tratar de apreciar y tratar de entender lo que es la arquitectura. Realmente este complejo también fue expropiado, ¿no? En su momento también se estableció aquí la Secretaría de Desarrollo Urbano. Al ser fraccionado, pues nada más nos quedó la iglesia, entonces es bien complicado poder tener una imagen para poder hacer que sobresalga toda la gran fachada. Entonces, simplemente aquí nuestros ojos nos va a ayudar para tenerla de forma panorámica, para poderle dar una pequeña vista en lo que es esta esquina de esta calle. Podemos ver aquí donde algo muy distintivo de la ciudad de Querétaro, tenemos muchos edificios que tienen cantera, pero aquí sobresale sobre todo el uso de la cantera y del tezontle. Aquí ya estamos combinando por la fecha, vean la cantera que son las columnas y el tezontle que estaría adosando esos muros. Aquí también podemos ver que se conjugan 2 de los estilos arquitectónicos que estaban predominando en esa época. Ya venía marcando el final lo que es el barroco y el neoclásico, finales del siglo XVIII, regresar a los orígenes de la arquitectura. Es por ello que tenemos un estilo barroco y neoclásico presente. Fue declarado catedral consagrada ya por Benedicto XV en 1931. Entonces aquí San Felipe Neri fue la orden que estableció su iglesia. Ellos mismos
le pidieron al Papa que fuera sede de la Catedral de Querétaro. Que dicho de paso, recordar que anteriormente la sede fue el ex convento de San Francisco. Continuando por la calle de Madero, llegaríamos a la calle de Ezequiel Montes, ya llegaríamos a una de las iglesias, uno de los complejos conventuales más importantes de la ciudad de Querétaro, que está en el centro histórico, pero ya en los límites. Nos estamos refiriendo al templo de Santa Rosa de Viterbo. Aquí podemos ver, ahorita que nos vayamos acercando, que es una de las expresiones básicas y máximas del barroco queretano del siglo XVIII. Santa Rosa de Viterbo, que sobresale en gran forma su torre con un reloj de 3 caras, que estamos ubicando viendo en la parte izquierda, que fue el primer reloj de 3 caras que se construyó en América. El interior, ahorita que también ingresemos, podemos ver unos retablos perfectamente trabajados. Y esta iglesia de un costado, recordar que las iglesias, cuando la entrada principal estaba por un costado, era de mujeres. Y cuando la iglesia, la entrada principal al recinto, al templo, era por la parte central, era de hombres. Aquí también queda muy presente la diferencia de los géneros. Ahorita que nos acerquemos, vamos a ver cómo está reforzado por fuera con un par de botareles de gran tamaño. Esos que estamos viendo, donde dice Querétaro, estos justo, estos arquitectónicamente se les llama botareles, que pronuncian y nos dan cierta sensación de carga, donde el peso del edificio, justamente esa parte norte, ahí quedaría suspendido. Es el brazo norte, que es lo que estaríamos viendo justamente en ese lugar. Esa torre campanario que también estamos viendo consta de 2 cuerpos, así como el reloj que vimos único en América, porque tiene 3 carátulas. Y también su cúpula que estamos viendo en la parte alta, sobresale lo que es la linternilla, esa policromía, esos colores diversos que se usan, y sobre todo lo que es el tambor octagonal. Ahorita que ingresemos, cabe decir que también es un centro cultural y hay una pequeña exposición, hay algunas salas donde muestran arte queretano, algunas exposiciones que se encuentran justamente en el interior. ¿Qué sobresale y qué es muy bello? Pues lo que es la fuente, esas fuentes danzantes, que estaríamos justamente en esta calle de Arteaga. Ahorita que salgamos, vamos a llegar a otro de las capillas muy interesantes. Relieves de cantera que estamos observando son los que sobresalen en el conjunto conventual. Tenemos influencia árabe y algunos también la llaman como manierista, y esa plazuela que vimos facilita la apreciación de lo que es el convento. El interior es muy suntuoso, bellamente decorado, esos retablos de chapa de oro estofado que estamos viendo justamente en el interior, medallones, todas las imágenes de Santa Rosa, 5 retablos labrados en madera y cubiertos con oro genuino, que es lo que estaríamos viendo justamente. El templo realmente es de una nave, es muy pequeño. Lo que sobresale, y ahorita que ingresemos va a ser todo el complejo conventual, lo que son sus claustros, lo que fue todo el tema de las piletas, que es lo que vamos justamente a apreciar en unos minutos más. Santa Rosa de Viterbo, una de las iglesias más importantes y más bonitas por ese distintivo, esa expresión del barroco queretano. Entonces ya una vez que ingresamos lo que es al claustro, aquí podemos ver que hay salas de arte popular mexicano, realmente son pequeñas, pero bueno, buena manufactura, buenos materiales, buenos acabados. Aquí podemos ver nuestra famosa insignia, ¿no? El águila parada en un nopal, devorando lo que es una serpiente, ese arte popular. Podemos ver máscaras, el árbol de la vida, algunas piezas de barro, algunas de obsidiana. Y este es el claustro bajo y el claustro alto. Ahorita que subamos, podemos ver lo que son sus arcos de medio punto, muy clásicos de las órdenes. Su fuente en la parte central, el agua para los conventos, era el inicio de la vida. ¿Y por qué había fuentes en los conventos? En las celdas, que es donde estaban, no como castigados los religiosos, llegaban a pasar hasta 15 días sin hablar, con votos de silencio. Entonces, una solución muy práctica de las órdenes religiosas para evitar que cayeran en locura era que tenían que escuchar algo, y en este sentido era el agua. Entonces,
el chorro del agua de las fuentes les daba cierta tranquilidad. Es por eso que en los conventos podemos ver en la parte central las fuentes, pero también sabemos que el agua es el origen de la vida. Claustro bajo, claustro alto, en las partes altas normalmente comunicaba lo que es al refectorio, muy orientados hacia las estaciones del año, estaban edificados de tal forma que cuando hiciera calor, estas partes fueran frescas y cuando hiciera frío, también estos lugares fueran calientes. Normalmente en una de las esquinas se colocaban los salones de conservas, porque al no ver obviamente tecnología para refrigerar lo que son las conservas, lo que hacían es que el viento que llegaba por ese extremo, por la parte alta, pegara justamente donde estuvieran las conservas. Era así como que los refrigeradores, bajo esta situación, ¿no? De la arquitectura, que los primeros en llegar, como bien sabemos, fueron los frailes arquitectos. Entonces, ahorita que subamos al claustro alto, vamos a poder dominar de nueva cuenta lo que es esta parte central del complejo conventual. Hoy en día es un centro cultural, hay clases de música, se toca el violín, entonces también forma parte de algunas aulas donde tiene todo este enfoque cultural. Algunas oficinas, está totalmente conectado, todavía tiene uso de oficinas en lo que es esta zona del convento. Y ahorita que bajemos, vamos a ubicar lo que sería la parte trasera, que es donde se encontraría el resto del complejo conventual. Aquí, curiosamente, no hubo gran participación de las leyes de reforma, es por ello que podemos ver todavía algunos elementos originales cubiertos con cal. Obviamente esta pintura ya es reciente, pero algunos muros todavía se pueden conservar los elementos originales. ¿Qué es lo que hacían en estos lugares? Ya cuando fueron las leyes de reforma, una de las estrategias para tratar de tapar lo que era toda la iconografía era colocarles cal. Era una forma de poder ocultar eso. Pero afortunadamente en muchos casos esta cal lo que logró fue de que se pudieran conservar los frescos originales. Es por ello que vemos algunas líneas, pueden ver los arcos, así es como estaría la decoración original. Entonces, gracias a que en algún momento se cubrieron, podemos todavía identificar elementos vegetales, sobre todo, que estamos observando en estos dinteles. Podemos ver todos estos discursos, ¿no? De los pasajes de la vida de Jesucristo justamente en estos lugares. Y aquí ya son las oficinas, inclusive se puede ver ahí un elevador que lo hace incluyente para poder eh, mover a toda la gente que va a la parte baja y a la parte alta. Entonces aquí estamos bajando por este conjunto de escaleras que nos llevaría en este sentido lo que es a la planta baja. 2 niveles, pero como bien sabemos, hoy en día pudieran ser un edificio de 4 pisos. Tenemos los que son los entrepisos, algo así como los mezanines. Entonces ahorita que una vez bajemos, vamos a salir de este claustro central para llegar lo que es a la parte trasera del convento. Aquí nos estamos incorporando, nuevamente podemos ver sus arcos de medio punto. Y aquí estaría ubicada lo que es la parte cotidiana del convento. Allá había otro claustro, un claustro más grande. Esa herrería simplemente nos trata de mostrar lo que son los arcos. Aquí ya estamos en el extremo izquierdo del convento, que también podemos ver cómo sobresale su cantera rosa todavía algunos elementos originales. Predomina mucho en esta zona del Bajío la cantera de este color. Pues ahorita vamos a salir de este complejo. Hay una escultura de arte moderno que vamos a ubicar ahorita y vamos a dominar lo que eran las piletas, lo que eran los estanques y los lavaderos, todo esto del siglo XVIII. Porque aquí estuvo el huerto del Real Colegio de Niñas de Santa Rosa de Viterbo, ¿no? Que como muchas veces sabemos tuvo varios usos. Entonces todavía se conservan, se puede ver parte de los estanques originales que llama poderosamente la atención. Podemos observar justamente este cuadro, el que tiene el charco es el estanque, y en el otro sentido, en espacios más pequeños, formando lo que son los famosos lavaderos. Entonces, imagínense, el colegio de niñas, pues aquí tendríamos toda esta función de las obras hidráulicas del convento.
uno de los más importantes que afortunadamente todavía se puede conservar y sobre todo que se puede visitar. Todavía tenemos parte original, parte del estuco, las escaleras que daban acceso a estas piletas, a estas cisternas, a estos aljibes. Todos los conventos deberían tener su huerto y sus aljibes, y más en esta zona que es semidesértica, donde el agua, como bien sabemos, costaba mucho trabajo traerla desde la parte alta, desde las cañadas. Y hoy en día ni se diga, el agua de Querétaro también cuesta mucho trabajo traerla. Entonces, un centro cultural, en el fondo pudimos ver un pequeño escenario, un teatro al aire libre. Santa Rosa de Viterbo, uno de los principales edificios religiosos que se encuentra justamente en el otro extremo, una vez que abandonamos los dominicos, los agustinos, los franciscanos y las demás órdenes, llegaríamos justamente a este conjunto. Ahorita que salgamos vamos a visitar otras de las pequeñas capillas. Parte de la fundación de la ciudad, donde ellos consideraban más importante, se estableció un convento. Y en otros sectores simplemente bastaba con la construcción de alguna capilla o de alguna ermita. Ya cuando salimos podemos ver muy clásico de estos árboles de tipo alameda, de estos ficus muy bien torneados. Entonces tenemos aquí estos portales que en los dos extremos estarían dándole acceso lo que es al complejo de Santa Rosa de Viterbo. Simplemente aquí vamos a iniciar otro camino ya para dirigirnos y poder culminar parte de este tramo, lo que es a otra de los lugares más interesantes, que es Santo Domingo y San Agustín. En este lugar, esta huerta estuvo amurallada, ¿no? Como lo que estamos viendo ahí, donde fue parte esencial para la protección de este recinto que estaba justamente en el otro extremo. Entonces, ahorita vamos a tomar rápidamente esta calle, vamos a olvidarnos un poquito de Santa Rosa y vamos a llegar a otra de las capillas. Ahí estamos viendo sus botareles que están sosteniendo la parte norte. Entonces, seguimos por esta pequeña acera, totalmente adoquinado. Querétaro en algún tiempo fue la ciudad más limpia de México y así se sigue manteniendo. Y en esta pequeña esquinita, que es la calle de Melchor Ocampo, que es donde está la iglesia del Espíritu Santo, una pequeña capillita, pero aquí vamos a entrar rápidamente, nada más simplemente para ver parte de la decoración. Y aquí ya estaríamos a tan solo una cuadra de otra de las grandes fuentes, una de las fuentes dominicas que vamos a ver justamente más adelante. Simplemente es la capilla, aquí había no pude estar mucho tiempo porque había una confirmación, pero bueno, estas capillas, como bien sabemos, no carecen de lo que son retablos, simplemente podemos ver parte de sus cenefas originales, hay ausencia de retablos, el altar está muy austero, sus pechinas muy bajas, ¿no? Simplemente aquí vemos otro tipo de arquitectura que corresponde a lo que es a una capilla, que es de siglo XVI, es de las más antiguas. Y estas capillas que se empezaron a construir, que son tan antiguas, se les conoce como capilla de indios. Muchas las vemos, sobre todo en San Miguel de Allende, que hay una ruta de la capilla de indios. Y esta pequeña iglesia era parte de esa ruta de la fe que venía desde Nuevo México. Entonces, como pueden ver, es una iglesia muy pequeñita, pero que tuvo una gran importancia, porque justamente en ese punto hacían parada hacia la Ciudad de México de la ruta de la fe. Y esta fuente de Santo Domingo, una de las que existen, la importancia del convento de los dominicos se encuentra justamente en este extremo. Esta calle se le conoce como la calle de Pino Suárez. Podemos ver todavía de cartera algunas inscripciones muy barrocas, ¿no? Aquí llegaba el agua limpia que era el agua potable, esos arcos de medio punto y esa bóveda de arista es lo que estaría conformando el estilo arquitectónico. Este espacio que estamos viendo ahí justamente, a eso se le conoce como una bóveda de arista. Y esta calle es muy singular, muy simpática, porque sobresale que en los dinteles de las puertas hay árboles, hay plantitas, hay como arbustos. Entonces vale la pena hacer esta pequeña caminata. En ese extremo derecho, ahí estaríamos ubicando lo que es el ex convento de Santo Domingo. Aquí los dominicos también tuvieron gran importancia. Es ahí en Santo Domingo donde se construyó un pequeño hospicio y hospital para atender a los frailes que incursionaban a la Sierra Gorda. Entonces vean del lado izquierdo, muy colorida, y la verdad es que sí les da
Es seco, no vemos grandes árboles frondosos, solo fuera de los jardines, pero esos árboles que están plantados en las entradas, en las jambas de las puertas, le da un toque bastante particular y muy fresco. Son tan solo algunos metros, pero con eso basta para sentir esa frescura en esta calle de Pino Suárez. Y en esta esquina que estamos viendo está ubicado el ex convento de Santo Domingo, que fue construido en 1691. Parte de las misiones de los dominicos hacia la Sierra Gorda justamente se atendían en este lugar. Era un hospicio y un hospital. Los dominicos y los franciscanos, por la importancia de la región, aprendieron lenguas de los indígenas, sobre todo de los pames y de los junales. Estamos viendo arquitectónicamente una portada barroca, muy austera. Vean cómo aquí tenemos la ausencia de columnas, diestípite, simplemente tenemos dos entradas de la orden, de la tercera orden, y del lado izquierdo tenemos parte del portal del Peregrinos. Es de cantera totalmente sencilla, pero que consta de dos cuerpos. En 1697 tuvo una extensión de casi 15,000 metros cuadrados este convento. Cantera de dos cuerpos. En el primer cuerpo estamos viendo algunas columnas. Esas columnas que vemos adosadas se les dice que son columnas pareadas, que justamente dan acceso a la iglesia, que son arcos de medio punto. Y en el segundo nivel sobresale lo que es una escultura tallada que representa a Cristo en la cruz. Tenemos nuestra cruz atrial, ahí podemos ver justamente sobre el frontón semicircular lo que es la ventana coral que da acceso al centro de la iglesia. El interior también es muy sencilla, y aquí forma parte de esta pequeña ruta de las principales iglesias. Cabe señalar que los primeros en llegar fueron los franciscanos, como bien vimos, donde está el ex convento. Ellos pudieron obtener el mejor terreno. Posteriormente se ponían de acuerdo junto con los agustinos y los dominicos para obtener el mejor lugar. Y aquí a una sola cuadra de los dominicos se encuentra la iglesia de los agustinos, igual barroca, totalmente de cantera, como estamos viendo. También sobresale mucho su arquitectura. Esta iglesia se empezó a construir en 1728 y acabó de edificarse en 1745. Cabe señalar que de los trabajos agustinos de todo el país, el de Querétaro es uno de los mejores logrados por esta orden agustina. Esa portada que vimos se asemeja a un gran retablo de estilo barroco. Sobresalen muchos de sus elementos, lo que son sus columnas salomónicas, y ya el interior es más austero, ¿no? Contrario a lo que pensaríamos de los agustinos, que utilizaban mucho los murales, los frescos, para tratar de introducir su palabra, hay que decirlo, de forma un poco brusca, lo que es a todos los indígenas. Hay imágenes de muchas vírgenes aquí y de santos. La Dolorosa se encuentra presente, San Francisco, San Juan, Santa Mónica, Santa Rita. Entonces es una orden que condecora mucho estas imágenes, ¿no? Muy barroco, esa cúpula que también presenta uno de los grandes elementos que contiene azulejos y está rodeado por una banda de angelitos. Justamente en el otro extremo, vamos a viajar rápidamente, ahorita dejamos así de esta forma lo que es el complejo de los agustinos, y de forma rápida, así sin darnos cuenta, cruzamos lo que es la Plaza de Armas y llegamos a esta iglesia que es de Nuestra Señora de Guadalupe. Es aquí que esta congregación, que data de 1680, es en esa época donde fue bendecida. Igual, un estilo barroco, cantera rosa, y en la parte alta, obviamente, representa lo que es a la Virgen de Guadalupe. Siguiendo este andador, otra vez peatonal, aquí estamos en el otro extremo del andador Libertad, llegaremos a uno de los puntos más importantes, lo que es al Jardín de la Corregidora. Simplemente estamos marcando como que una ruta. Ya recorrimos los tres caminos en forma paralela, lo que es el andador Libertad, la calle peatonal 5 de Mayo, y en el otro extremo tendríamos este acceso que nos llevaría al Jardín de la Corregidora. Que ahorita que lleguemos en esa gran explanada, en ese lugar fueron las huertas del convento de San Antonio.
Esto en 1797. Cabe señalar que aquí hay muchos locales de comida, esas gorditas de mijas muy características de Querétaro, que son unas gordas de muy, muy buen tamaño, de esas de comal. Justamente en todas estas esquinas ahí encuentran este tipo de comida. Es en este lugar donde estuvo originalmente la fuente de Neptuno, y de aquí se la llevaron al otro extremo, que es donde está el Jardín de Santa Clara. En 1848, el gobernador compró la huerta y la convirtió en un mercado. Aquí había un gran mercado y simplemente aquí estamos viendo que para honrar el centenario de la independencia, en 1910 se mandó a construir lo que es un monumento de la corregidora, un pedestal de cantera rosa. Y aquí ya vamos casi al final. Vamos a ir marcando lo que es este andador Venustiano Carranza, y todo esto con el único fin para llegar al inicio de nuestra historia, pero al final de nuestro recorrido, lo que es al convento de la Santa Cruz. Es otra de las calles peatonales que vamos subiendo poco a poco a través de esta colina, en un cerro donde se dio la fundación de la ciudad de Querétaro, donde tuvo la aparición de Santiago Apóstol. Simplemente ahorita vamos a caminar subiendo para llegar a ese convento, lo que es el Mirador de los Arcos. De igual forma, hoteles boutiques, tenemos propuestas artesanales, gastronómicas. Aquí estamos saliéndonos de la parte oriente del centro para llegar justamente al Templo de la Cruz. Vamos a continuar. Aquí hay un lugar que se llama el Chamizal, hay otros jardines, vamos a ver otras fuentes de agua, simplemente preparando el paso de la Cruz, donde los franciscanos establecieron un convento en ese lugar, donde en su máximo esplendor llegaron a vivir 140 franciscanos, justamente ahorita que lleguemos. Vamos a ver algunas fuentes públicas, esas plazuelas, y nos vamos dirigiendo a la montaña, a un pequeño cerro llamado Sangremal. Es en ese cerro, en esa orden que estamos viendo allá al fondo, ese edificio amarillo, donde, haciendo un paréntesis, ahí estuvo preso por algún tiempo Maximiliano de Habsburgo. Fueron las celdas. Entonces tiene mucha historia ese edificio que vamos a ver. Y aquí da pauta para hablar de un par de leyendas de por qué y de cómo se fundó la ciudad de Querétaro. En ese convento que estamos viendo ahorita, en su momento de esplendor, llegaron a vivir 140 franciscanos. Hoy en día viven 31 seminaristas. Entonces me voy a permitir a platicarles un par de leyendas para entender parte de la fundación de Querétaro. 25 de julio de 1531 hubo una batalla entre españoles contra indígenas chichimecas en este cerro de Sangremal, que es donde estaríamos justamente ahorita. Parte de este atrio, de igual forma, ya muy típico de estas ciudades coloniales, restaurantes, algunos bares y demás, sería parte de este gran atrio. Es en este lugar donde se enfrascaron españoles e indígenas chichimecas. Los españoles observaron que estaban perdiendo contra los chichimecas e invocaron al apóstol Santiago para su protección, y en ese momento se dice que se ocultó el sol y en lo alto del cielo, como estamos viendo, a todo aborregado, en lo alto de ese cielo se proyectó una luz en forma de cruz, donde apareció el apóstol cabalgando un corcel dorado. Por eso que a Santiago Apóstol lo representamos justamente de esa forma. Y es otra de las placas que en este lugar está marcando la fecha, ¿no? Donde Fernando de Tapia Conín fue el que se encargó y tratar de pacificar lo que es esta guerra. El nombre indígena era Conín y ya castellanizado le pusieron Fernando. Y en este extremo, cuando hablamos al principio del recorrido del agua de forma irregular, el primer lugar donde llegó el agua del acueducto fue justamente en esta fuente de cantera, la fuente de la Virgen del Pilar. En 1735 fue que empezó a funcionar esta pequeña fuente. Entonces vean la importancia de los trabajos del Marqués, que es en este lugar donde llegó el vital líquido. Entonces, una vez que apareció Santiago Apóstol, los españoles triunfaron y la batalla terminó. Se dice que esa
guerra enfrascada se dio justamente en este cerro, en el Cerro del Sangremal. Entonces aquí tuvo parte de la fundación de Querétaro, pero el primer templo fue en la parte baja donde se encuentra San Francisco. Y aquí estamos en la Santa Cruz. Cabe señalar que podemos ver ese tímpano en la parte alta. Su fachada es muy austera. Aquí no tenemos elementos barrocos, pueden verlo. Todo el color amarillo nos domina ese estilo austero. No tenemos elementos decorativos que sobresalgan. Y su iglesia es de una sola nave. Vale la pena principarlo porque hoy en día hay visitas guiadas, como de 30 minutos, sobre todo para conocer parte del complejo conventual. Junípero Serra, que fue ese evangelizador, se dice que aquí se ordenó en el Colegio de la Santa Cruz. Es una iglesia de una sola nave, muy austera también, pero con retablos estofados. Podemos ver esa lámina de oro que sobresale. Y en el complejo izquierdo es donde se encontraría toda la actividad monacal. Ahorita que ingresemos vamos a ver dónde estuvo preso Maximiliano. Vamos a ubicar parte del huerto, parte del claustro, y se dice que también en esa aparición se esculpió una cruz de madera que ya no se conserva, pero para honrar y hacer honor a esa cruz, hoy en día lo que hicieron fue una cruz de cantera, que es la que vamos a ver más adelante una vez que ingresemos al complejo. Ya estamos muy cerca de acabar este recorrido. De forma a propósito, iniciamos con el acueducto y estamos terminando también con ese uso del agua introducido justamente en este lugar. Y a partir de aquí, hacia el centro de Querétaro, fue que dimos inicio a lo que es a este pequeño recorrido, visitando algunos de los principales templos religiosos y civiles. Y vamos a platicar ahorita, una vez que ingresemos, a la segunda leyenda, porque una vez que ingresemos, vamos a ver lo que es un jardín enrejado, donde está el famoso árbol, un árbol que en lugar de tener flores, simplemente da cruces. Hay una historia, una leyenda por el cual sucedió esto. Entonces vamos a salir, seguimos dominando este jardín, vamos a tomar de mano izquierda para ingresar lo que es al complejo conventual. Se dice que la segunda leyenda, un frailer, es en este lugar donde el frailer Margil de Jesús apoyó su bastón en uno de los prados del convento. Déjenle aquí, le muevo tantito porque esto ya lo vimos. Vámonos para acá tantito. Ya. Se dice que es en este lugar donde el frailer apoyó su bastón en los prados del actual jardín. Y en ese momento empezaron a producirse ramos con espinas. Entonces, en lugar de que se producieran y crecieran lo que eran flores, simplemente se producieran espinas. Y es aquí que está muy protegido que se da el famoso árbol de las cruces, que es lo que estaríamos justamente viendo en ese momento. Y esta es parte del complejo conventual, ¿no? Edificado esta parte en 1739. Es aquí donde parte de la vida monacal tendríamos acceso a lo que es a la cocina, que todavía se mantiene de muy buena forma. Aquí estaría el claustro, que estaría conectado a lo que está toda la vida cotidiana de los frailes, que hoy en día, como bien comentamos, hay 31 seminaristas que todavía están en este lugar. Subiendo unas pequeñas escaleras, vamos a llegar a lo que son a los pozos y lo que es al aljibe. Esto es parte de la cocina, esto es la parte cotidiana de los frailes, y vamos a ver lo que son en la parte alta, lo que es ese gran huerto. Ahorita que subamos, todavía podemos ver elementos de mampostería. Detrás de esta reja estaríamos justamente ubicando lo que es el gran huerto. Entonces, importante este lugar porque de aquí salieron muchas de las misiones hacia la Sierra Gorda. Recordar que esa ruta de la Sierra Gorda que inició Junípero Serra, justamente en este lugar fue ordenado y fue educado Junípero Serra, que llegaría, como bien sabemos, pues hasta el norte del país. Entonces, esto es parte de lo que estaría en este complejo. Y ya muy cerca de aquí estaría lo que es
la prisión donde estuvo en algún momento Maximiliano de Habsburgo, que la historia nos comenta que después de aquí lo llevarían al Cerro de las Campanas a que fuera fusilado una vez que estableció su imperio en la Ciudad de México, por ahí del último tercio del siglo XVII. Ahí se encuentra el pozo, esta era toda la zona de los aljibes. Aquí también llegaba parte del acueducto a este convento. Y es en este extremo donde también hay unas pinturas muy bien logradas de arte sacro, justamente en la parte alta. Hoy en día también forma parte de aquí un colegio y vamos a ingresar donde estuvo preso, en esa puerta del lado izquierdo que se vio un claro, ahí estuvo preso Maximiliano de Habsburgo. Aquí estaría marcando ya casi el final del recorrido del ex convento de la Santa Cruz, de la Cruz, perdón. Vamos a ingresar. Aquí es donde estuvo preso Maximiliano de Habsburgo. Ese mobiliario que estamos viendo es original, corresponde justamente a esa época. Y ahí está el patio central, que es por donde iniciaríamos lo que es el recorrido. Estaríamos bajando de nueva cuenta a la cocina. Y aquí lo que sobresale es esos mobiliarios que son originales, por eso están protegidos. Entonces aquí estuvo Maximiliano antes de que fuera fusilado en el Cerro de las Campanas. Una vez que acabemos la visita de la Cruz, vamos a tomar de nueva cuenta esa avenida para llegar a lo que es al Mirador de los Arcos, que es donde estaríamos dominando parte de la vista parcial de la ciudad de Querétaro, sobre todo ubicando los 74 arcos de ese acueducto. Un par de minutos más nos restan de este recorrido para tratar de ver lo que fue el origen de la ciudad. Todavía tenemos pozos, podemos ver aquí el vacío, ¿no? Donde marca toda esta actividad de los aljibes y de los acueductos. Entonces, ya retomando esta barda perimetral, nos llevaría a lo que es a la Plaza de los Fundadores, llegaríamos al Mirador de los Arcos, justamente recorriendo este extremo. Entonces, cuando se hace el recorrido, una forma fácil de logística es llegar por la avenida Bernardo Quintana, tomar los arcos, donde terminan, que dan vuelta hacia la Santa Cruz, tomamos esta pequeña calle para llegar al Mirador, y justamente por la calle de Venustiano Carranza llegaremos en uno de los extremos del centro histórico. También podemos entrar por Pasteur, pasar la calle Zaragoza, Constituyentes, por la Alameda y ahí entraríamos por Corregidor al centro. También podemos entrar por lo que fue el antiguo río, por la calle Benito Juárez, por Ezequiel Montes. Entonces el centro está muy bien conectado y la verdad es que donde dé inicio a nuestro recorrido, muy fácil, muy de acuerdo a la traza española, como un tablero de ajedrez, sus cuadras bien delimitadas, bien trazadas, podemos recorrer en cualquier sentido el centro histórico. Esta es una propuesta, iniciamos de lo que dio origen a la modernidad, de esa solución del agua, desde la parte alta de la cañada hasta llegar a los conventos, y ya ubicados en el centro, en los jardines, pues nos dimos a la tarea de recorrer las calles principales para poder apreciar algunos de los edificios más importantes. No son todos, repito, pero bueno, simplemente es una propuesta de lo que podemos recorrer de forma peatonal. Este camino, este recorrido me llevó unas 4 o 5 horas con el detalle que les pude mostrar. Entonces, ya estamos marcando el final. En el Mirador de los Arcos, igual artesanía, se toma la oportunidad de que llegan turistas para poder tratar de colocar algunas artesanías. Pues no me queda más que despedirme, nueva cuenta agradecerles. Otra de las placas donde hace referencia a la ruta, el comercio más largo de la Nueva España. Nos despedimos con el acueducto hacia la cañada que dio inicio a nuestro recorrido. Pues muchas gracias y ahorita retomamos cámaras y micrófonos.